Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Saludos y bendiciones, mis estimados amigos y hermanos, donde quiera que se encuentren. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda el hermano Byron Ortiz de Santo Domingo de los Táchilas, Ecuador. Para mí es un gusto ser parte de este maravilloso proyecto de la lectura bíblica en un año que se está llevando a cabo. Y damos gracias a Dios por su palabra cada día. Y gracias por cada uno de ustedes por acompañarnos. No se olviden por favor de suscribirse a los diferentes canales, como de igual manera compartir en las diferentes redes sociales. Ustedes saben que esto ayuda mucho para que más personas puedan aprender de la palabra de nuestro Señor, para que más personas puedan hacer un hábito de la lectura de la palabra de nuestro Señor. Así que gracias por seguirnos, gracias por compartir y vamos a dar paso. Sin embargo, antes de eso vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor, ¿ok? Acompáñenme, tengan la bondad. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, gracias, mi Señor, por un día más de vida. Mi Señor, gracias por los medios que da, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor, para poder llegar con mensajes de aliento. Gracias por cada proyecto también, porque pones en el corazón y la mente de cada uno de los seres humanos, Señor. Y este es uno de aquellos, Padre, el cual dejo en sus manos para que sea usted bendiciéndolo, Señor, y sea usted hablando, Señor, a través de nosotros. Padre eterno, que sea usted llevando a cabo esta obra, Señor bendito. Nosotros simplemente somos los medios, Padre eterno. Úsenos conforme a su voluntad. Y Padre, habla al corazón y la mente de cada uno de nuestros amigos y hermanos que en este día están conectados, mi Señor. Para usted sea la gloria y la honra siempre, Señor eterno. Y Padre eterno, denos permiso para poder abrir su palabra, Señor, leerla y aprenderla también. Bendito sea su nombre por todos los siglos, hoy y siempre. Le damos gracias, mi Señor. Bendiga, Señor, este tiempo y dejamos en sus manos, Señor, y le pedimos todo esto humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Ok, gracias por acompañarnos, mis estimados amigos y hermanos, y vamos a dar paso a la lectura bíblica, la cual en este día está en el segundo libro de Samuel, capítulos 12 y 13. Por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo y capítulo 13, perdón. Vamos a comenzar con el versículo 1, tengan la bondad. La palabra de nuestro Señor en este día nos dice así. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y de su vaso, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová,
He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Versículo 24 del capítulo 2. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta: así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Versículo 26 del capítulo 12. Dice: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Continuamos con el capítulo 13, desde el versículo 1. Por favor, acompáñenme, mis estimados amigos y hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo encubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo:
ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Versículo 9 del capítulo 13 dice, tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, echad afuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Versículo 14, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor mal es este que de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ellas. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermano. Versículo 23 del capítulo 13. Aconteció pasando 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te sea más gravoso. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros, Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Semea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab el rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar,
Y aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraban, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Versículo 37 del capítulo 13. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor en este día, mis estimados amigos y hermanos. Y antes de despedirnos, una pequeñísima reflexión. Aunque aquí hay mucho material muy interesante en la historia, ¿no? Y muy importante más que todo, porque aquí justamente vemos acerca de David, ¿no? Después, los capítulos anteriores veíamos cómo él había fallado, cómo había pecado, ¿no? Lo que él había hecho. Y a pesar de todo eso, David pensó que por algún tiempo él había escondido su pecado y que nadie se iba a dar cuenta, que todo había pasado normalmente, ¿no? Y que no iba a pasar nada, que no iba a haber consecuencias de aquello, ¿no? Sin embargo, vemos cómo Dios también tiene misericordia, cómo Dios le permite a David le da tiempo para que él arregle las cosas. Sin embargo, él no decidió arreglarlas porque podría él tal vez llegar en arrepentimiento y pedir perdón a Dios, pero no lo hizo así. Entonces, tal vez podrían haber sido diferentes las cosas, ¿no? Si él se hubiera arrepentido. Por lo cual Dios usa en este caso a Natán para enviar ese mensaje, un mensaje fuerte, incontundente, podríamos decirle así, ¿no? Y Natán comienza con esa historia de una corderita y vemos cómo David, ¿no? De cierta manera saca a relucir su justicia, ¿no? Que como muchos de nosotros, muchas de las veces sacamos nuestra justicia para señalar a las personas, ¿no? Y juzgar, ¿no? Como decía nuestro Señor, para poder nosotros ver la viga, la pequeña astillita que tiene un hermano, un amigo, alguien. Nosotros deberíamos sacarnos de esa gran viga que tenemos en nuestros ojos, ¿no? Si nosotros vemos la astillita de alguien, nosotros deberíamos sacarnos eso antes de nosotros emitir un juicio, tal como lo hizo David. Después de escuchar la historia de la corderita, él se enoja tanto, ¿no? Y sin embargo emite juicio que esta persona, él debía hacer su justicia, dice, ¿no? Sin embargo, se asombra cuando Natán le da una gran sorpresa y le dice que este hombre justamente era David. Y vemos cómo le dice, ¿no? Cómo Dios le había dado tanto, ¿no? Dios le había permitido tener tantas cosas y sin embargo él había menospreciado aquello que Dios le había dado. Entonces, de cierta manera podemos también ver aquí cómo David, ¿no? Actuó un poco diferente en este caso a Saúl porque se inclinó a la autoridad de la palabra de Dios y vemos cómo posteriormente él confiesa su pecado. Porque otra cosa hubiera sido diferente que él hubiera matado a Natán, ¿no? Pero sin embargo, él de cierta manera escucha y reconoce su pecado. Dios estaba listo justamente para perdonar los pecados, pero no podía impedir que estos pecados iban a tener consecuencias, ¿no? Como dice en Santiago 1:15, que estos pecados iban a dar a luz que la muerte justamente. Vemos aquí entonces cómo la gracia de Dios perdona, pero sin embargo, Él permite que las consecuencias vengan debido a nuestros pecados. Y eso es digno de resaltar, mis estimados amigos y hermanos, porque la palabra de Dios dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios y a pesar de sus errores, pues sí, ¿por qué? Porque a diferencia, como le decía, de Saúl y tal vez a diferencia de muchos de nosotros creyentes actualmente, pensamos que podemos salirnos con las nuestras, ¿no? Que podemos pecar fácilmente sin medir consecuencias, sin creer que Dios es omnisciente, sin creer que Dios es omnipresente, pensando que Dios no se va a enterar, cosa que muchas de las veces, nosotros como creyentes más que todo deberíamos de tener mucho en consideración. Y vemos aquí justamente la misericordia de nuestro gran Dios, vemos cómo David se arrepiente y dice, he pecado contra Dios, en verdad, y dice justamente Natán también le dice, y Dios también tiene misericordia, Dios ha remitido de ti ese pecado, ¿no?
Así que vemos por un lado eso, y también no podemos dejar de resaltar especialmente las consecuencias. En Hebreos capítulo 12 habla justamente de la disciplina de nuestro Señor como hijos de Dios. Si nosotros frecuentamos pecar, pues de ley van a venir las consecuencias, mis estimados amigos y hermanos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque tal como David, miren lo que pasó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de él, de su desobediencia, de sus momentos placenteros? ¿Cuáles fue? Justamente que murió el niño. Después vemos cómo Absalón mató a Amnón, quien violó a Tamar. Luego, posteriormente, en los capítulos posteriores, vamos a ver cómo Joab mató a Absalón y Benaía también mató a Adonías. O sea, 4, de cierta manera, consecuencias graves de lo que él había hecho. Aparte de la vergüenza de su hija de Tamar, aparte de lo que el vergonzoso hecho de que Absalón dio a las esposas de David. Es increíble cómo vinieron consecuencias gravísimas debido a ese error de David, a ese pecado que tuvo él, ¿no? Y muchos de nosotros debemos de tener eso en cuenta, mis estimados amigos y hermanos, porque es al gran Dios que le estamos fallando. Y más que todo, como hijos de Dios, debemos de tener mucho cuidado, porque nuestro gran Dios, como sus hijos, Él siempre nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para nosotros. Así que si en algún momento pues nosotros se nos ocurre, por así decirlo, ¿no?, fallarle a nuestro Señor, aunque su palabra es muy clara, ¿no?, que el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas. Pero no olvidemos, mis estimados hermanos, cómo David cosechó lo que él sembró. Él sembró homicidios, cosechó homicidios. Y la palabra de nuestro Señor es clara justamente. Dice que porque en Gálatas 6, 7 dice justamente que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios va a hacer su justicia. Y Dios es un Dios santo a quien debemos de tener mucho cuidado. Así que debemos de amarlo, respetarlo por lo que Él es. Y si en algún momento nosotros estamos luchando con algún pecado, pues doblar rodillas en arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname, pero también ayúdame, limpia. Y Primera de Juan justamente habla acerca de eso, ¿no?, que tenemos abogado para con Dios, Cristo Jesús, y Él nos puede perdonar nuestros pecados, pero también limpiarnos, mis estimados amigos y hermanos. Así que acudamos a Él si en nuestras vidas hay una vida todavía de pecado, si en nuestras vidas aún hay alguna lucha que tenemos, y Dios nos va a ayudar, mis estimados hermanos. Vemos también cómo en los versículos posteriores de cierta manera vemos cómo David se asombra, ¿no?, los consiervos que estaban con él, cómo David tenía una actitud diferente cuando el niño aún vivía, y cuando el niño enfermó y Natán le advirtió que él moriría, y David ayunó, lloró por la vida de aquel niño. Sin embargo, vemos que al final de las consecuencias de la semana, el niño muere, ¿no? Y podemos ver cómo las oraciones y el ayuno no alteraron la decisión de Dios, lo que Dios ya había establecido. Entonces, nosotros debemos de cierta manera ver la preocupación de David, pero sin embargo vemos cómo también la actitud que él tuvo acerca de su situación, ¿no?, de lo que él había pecado. Los siervos se asombran, ¿no?, porque vieron una actitud cuando el niño vivía, estaba en luto, estaba orando, estaba en ayuno, mientras que en cambio cuando el niño murió, pues justamente vemos cómo él cambia su actitud, ¿no? Vemos cómo él toma otro diferente, porque incluso vemos cómo él dice justamente: ¿yo qué puedo hacer ya ahora si el niño ya ha muerto? Yo no puedo ya seguir así, o sea, yo no puedo hacer que el niño vuelva, yo voy a ir más bien a él, ¿no? Y eso es un maravilloso versículo que aquellas personas que por alguna razón han perdido a algunos hijitos, algunos bebés, algunos niños, vemos cómo van directamente a la presencia de nuestro Señor, porque David justamente dice: yo no puedo hacerlo volver, más bien yo voy a Él, donde Él está justamente, ¿no? Y eso es hermoso, ¿no? Él sabía que tenía esa convicción, esa seguridad de que Él había ido al cielo, ¿no? Así que vemos cómo David, mientras estaba el niño enfermo, él tenía luto, ¿no? Sin embargo, después de haber muerto, él se libra de
de eso que tenía, de esa carga. Y es ahí donde nosotros también debemos de reconocernos, justamente cuando ya Dios perdona nuestras faltas, ya Dios trabaja en nuestras vidas. No debemos seguir llevando esa carga, ¿no? Ese pecado que ya le hemos confesado a nuestro gran Dios, y saber que es un Dios misericordioso, que Él va a hacer su justicia, Él nos va a ayudar, y debemos nosotros de sacarnos también esa carga, porque muchas de las veces nos llevamos esa situación en nuestras espaldas, y es muy difícil en nuestro caminar cristiano, porque estamos con ese peso, no sabiendo que nuestro gran Dios es misericordioso para perdonarnos, pero por eso debe ir una confesión sincera y un arrepentimiento genuino, mis estimados hermanos. Vemos cómo posteriormente David lleva una gran conquista, ¿no? Posteriormente a la confesión de su pecado, como les decía, Dios perdona. Vemos cómo él de cierta manera termina el luto que tenía en su corazón, y como les vuelvo a recalcar, debemos de tener en consideración, porque el enemigo es muy astuto en ese sentido, y él le encanta tenernos encadenados, por así decirlo, ¿no? Con esos recuerdos de pasados, de ciertos pecados que han habido en nuestras vidas, ¿no? Porque él es el acusador, pero no debemos olvidar que nuestro Señor, en cambio, es nuestro abogado. Así que debemos de ver cómo la misericordia de Dios llegó en este caso a David, porque dice que posteriormente él estuvo con su esposa y tuvieron otro hijo, que en este caso fue Salomón, que el nombre significa pacífico, o Gedidías, que el nombre significa amado del Señor. Entonces vemos cómo esta maldición se convierte en una bendición, pero por el arrepentimiento genuino de parte de David. Vemos cómo él, con un corazón contrito, con un corazón en arrepentimiento, llega donde nuestro Señor, y Dios lo perdona, y de cierta manera lo bendice posteriormente. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado con esta situación, mis estimados amigos y hermanos, del pecado que existe en nuestra vida. No le estamos fallando a cualquier persona, es Dios, es nuestro gran Dios quien sabe, y aquellos que tal vez tenemos una actitud muy diferente con el pecado, debemos tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios también es claro que tengamos cuidado de no caer, mis queridos amigos y hermanos. Debemos de tener mucho cuidado, porque es una advertencia, porque en 1 Corintios 10:13 incluso Dios nos da una salida, un escape, ¿no?, para enfrentar la tentación. Sin embargo, no podemos estar exentos de aquello, ¿no? Como en el caso de David, no podemos, y más aún, no podemos vencer la tentación si permitimos que nuestros deseos tomen el control de nuestras vidas. Necesitamos darnos cuenta sinceramente de que cómo comienza el pecado, ¿no? Cómo comenzó el pecado de David, y debemos de tener mucho cuidado. Por eso debemos de cuidar nuestra mente, nuestro corazón, de la información que metemos dentro de nuestras vidas. Así que hagamos morir lo terrenal, como decía el apóstol Pablo, y es necesario estar en una vida de oración, orando a nuestro Señor para que nos libre de aquellas consecuencias. Y es hermoso como en el versículo, voy a leer rápidamente, en el capítulo 51, cómo David, después de lo que pasó esta situación, lo que él manifiesta, incluso en el capítulo 51 de Salmos, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé vino él, Natán, el profeta. Vemos cómo él llega con un corazón arrepentido, ¿no? Es la manifestación de cómo David en aquel entonces tenía sus sentimientos, cómo estaban él, ¿no?, por ese periodo que él pasó, cómo se enfermó, cómo se debilitó, perdió su alegría, su testimonio, etc. Vemos cómo él llega con un corazón arrepentido, y esa es una actitud, y deberíamos tomar estos versículos y todo este capítulo para, en caso de nosotros haberle fallado a nuestro Dios, llegar en arrepentimiento. Mire lo que dice la palabra de nuestro Señor. Salmo 51 dice, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos de llegar en arrepentimiento genuino a nuestro gran Dios para que Él sea obrando en nuestras vidas, mis estimados hermanos. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y siéntase contento si en algún momento usted sabe que le ha fallado a nuestro Dios y viene disciplina de parte de Él, porque esa es una certeza de que en verdad somos hijos de Dios, porque dice que Él a sus hijos ama y disciplina, porque si no hubiera disciplina, no hubiera castigo, no hubiera, de cierta manera, no fuéramos considerados bastardos, dice en Hebreos capítulo 12. Así que hermoso lo que ha manifestado la palabra de nuestro Señor en este día. Un abrazo desde acá de Santo Domingo, Ecuador, y vamos a orar para despedirnos. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso, que está en los cielos, gracias por este tiempo que me ha permitido tener con cada uno de mis estimados hermanos y amigos, Señor, donde quiera que estén, Padre, que su palabra pues sea influenciando sus vidas hoy y siempre, Padre eterno. Doy gracias por todo, Señor, y dejo en sus manos, Señor, nuestras vidas, Señor, y Padre, perdona, Señor, límpianos de toda maldad que existe en nuestras vidas, Padre eterno. A usted sea la gloria y la honra por siempre, mi Padre eterno, Señor, y gracias por su palabra, Señor, y sobre todo, gracias por Jesucristo, porque a pesar de todo lo que hemos sido y lo que somos, Señor, decidió venir un día y morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Bendito sea su palabra, bendito sea Señor, en el nombre de Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén. Hasta pronto, mis estimados amigos y hermanos. Un abrazo. Él es fiel.